En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos una vez más a Panem Nostrum. Mi nombre es Víctor Emanuel y a través de este espacio intento compartir una vez a la semana breves reflexiones sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios y sobre lo que algunos de estos textos sagrados pueden decirnos en el día de hoy, además de reflexiones sobre otros temas relacionados a la cristiandad y el catolicismo. Les doy la bienvenida, les agradezco por acompañarme en este día y quisiera comenzar directamente hablando del tema que me gustaría tocar en el día de hoy. Y es que una de las cosas con las que inevitablemente tendremos que enfrentarnos a lo largo de todas nuestras vidas será la muerte. No solamente la idea de la muerte propia, sino la muerte como algo normal que le sucede a todas las personas, a nuestros seres queridos, nuestros padres, familiares, amigos. Todos vamos encaminados hacia el mismo lugar. Y enfrentar a la muerte es difícil. Uno nunca está del todo preparado para ella porque la muerte trae consigo muchos sentimientos que son difíciles de comprender. Trae consigo muchas veces preguntas que son difíciles de responder. Y hoy yo no puedo ofrecer respuestas sobre la muerte en general, porque esas mismas preguntas sobre cómo enfrentarlas la tengo yo. Es difícil sentarse y pasar por este proceso sin muchas veces cuestionarse el propósito que pueda tener, o incluso sentirnos que parece injusto. Esto pasa especialmente cuando la muerte llega de forma repentina, en la forma de tragedias o en la forma de enfermedades particulares en las que viene junto con ellas mucho sufrimiento. Y ante estas situaciones particulares que puedan surgir, muchas veces nos vemos enfrentados a este dolor sin poder hacer nada y nos sentimos incapaces, nos sentimos impotentes, nos sentimos como que todo este sufrimiento y todo este dolor que viene acompañando a nuestros seres queridos y por el que nosotros no podemos hacer nada, no cumple ningún tipo de propósito. Y es difícil saber si algo cumple con un propósito particular, porque las respuestas a todas estas preguntas solamente las tiene Dios. Y querer pretendernos capaces de responderlas nos hace querernos comparar con la sabiduría eterna que solo Dios tiene. Y es un ejercicio inútil, es un ejercicio que lo que hace es que nos quita tiempo y energía, y es un ejercicio del cual no vamos a salir satisfechos, punto, porque no hay respuestas definitivas. Muchas veces miramos a la palabra como referencia ante situaciones como estas sobre cómo podemos sobrellevar estos momentos difíciles. Y la realidad es que incluso muchas veces la palabra no tiene la respuesta que están buscando. Y esto es un ejercicio importante que podemos hacer en muchas ocasiones. El ejercicio de desapegarnos, de querer utilizar la palabra a nuestra conveniencia. Los textos sagrados no son algo que nos van a dar la respuesta que estamos buscando en todo momento, o al menos no de las formas en las que las estamos buscando. Por eso este ejercicio de simplemente tomar una Biblia con una pregunta y abrirla y leer el texto donde salga y tratar de interpretarlo como si esa fuera la respuesta que nos está dando el Señor, es un ejercicio que muchas veces no va a resultar en lo que quisiéramos que resultara. No va a caer en el pasaje perfecto que nos va a dar la respuesta en ese momento la vasta mayoría de las veces. Puede ser que en momentos sí suceda y
nosotros le damos el significado que queremos que tenga en ese momento a ese texto. Pero en general, la lectura orante de la palabra de Dios, cuando se trata de buscar respuestas, debe venir acompañada de una apertura de corazón general a que lo que sea que Dios nos tenga que decir en esos momentos, podamos aceptarlo. Incluso si esa respuesta es silencio. Y esta es la parte que se vuelve complicada y esta es la parte en la que muchas veces nos podemos sentir frustrados. Porque encontrarnos con silencio ante preguntas tan dolorosas como las que puede traer la muerte, ante cuestionamientos tan profundos que puede traer la muerte de un ser querido, o incluso enfrentarse a la muerte propia, resulta doloroso, resulta triste, nos hace sentir abandonados de muchos modos. Pero el silencio no quiere decir necesariamente que estamos abandonados. El silencio no quiere decir que estamos solos. Muchas veces el silencio es un llamado a que podamos ser capaces de aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, para las vidas de nuestros seres queridos. Y en lugar de cuestionarlo, en lugar de reclamarlo, podamos entregar estos dolores y estas situaciones en sus manos. Y eso me lleva a uno de mis textos bíblicos preferidos a la hora de enfrentar momentos difíciles. Es un texto que se lee comúnmente en misas exequiales y en servicios para enfermos y personas que estén pasando por situaciones difíciles, y es la lectura del capítulo 11 del libro de San Mateo, en el cual Jesús nos invita a entregarle nuestras cargas. La lectura es corta y dice así: En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que al Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Ese texto siempre me ha parecido uno que nos invita a la confianza, que nos invita a la entrega total al Señor. Es un texto en el que nos dice explícitamente que le entreguemos nuestros dolores, que le entreguemos nuestras cargas, que se las demos en sus manos, que Él nos va a ayudar a sobrellevarlas. Nos dice que nos dará alivio y nos dice que la forma de sobrellevar estas cargas y estos dolores es imitándolo. Nos dice que es manso y humilde de corazón y nos invita entonces a que nosotros también seamos mansos y humildes de corazón y que así encontraremos descanso para nuestras almas. Nos invita a tomar su yugo y su carga porque son llevaderos y ligeros. Y está viniendo del hombre que entrega su vida y hace el último sacrificio, quien se somete a la más terrible tortura y a los más horribles dolores y a una de las muertes más horribles jamás concebidas por los seres humanos. Y nos está diciendo que su carga es ligera.
que su yugo es llevadero, que lo tomemos nosotros encima y que le entreguemos nosotros nuestro dolor. Les dije al principio que yo no tengo respuestas para las preguntas que trae consigo la muerte. Me las hago yo igual que todo el mundo. Y yo en muchísimas ocasiones también me he visto enfrentado al silencio de Dios y me he sentido abandonado, me he sentido triste, me he sentido como que estoy solo. Me he sentido como que no tengo respuestas ante todo lo que está pasando y que todo el dolor que estoy viviendo y todas las cosas difíciles que enfrento no tienen ningún tipo de propósito, parecen ser arbitrarias, pero luego llego a este texto y me doy cuenta de que el llamado es a entregarme, que mi dolor será sanado y cargado por Jesús, quien va a estar ahí siempre para confortarnos, incluso aunque no entendamos el propósito de las cosas que están pasando. Y es que la búsqueda de propósito muchas veces es una misión fútil. No todo en la vida tiene un propósito. Esto es una realidad dura con la que nos debemos enfrentar. Y como humanos estamos inclinados siempre a la búsqueda de respuestas, a la búsqueda de que las cosas tengan algún tipo de sentido para nuestras vidas. Pero hay cosas que simplemente no lo tienen. Hay cosas que pasan y ya. Y aceptar eso es una de las cosas más difíciles de nuestra condición humana, porque necesitamos para continuar con nuestras vidas, para cerrar capítulos particulares dolorosos de nuestras vidas, algún tipo de respuesta, algo que explique por qué estas cosas pasaron, por qué nos pasaron a nosotros específicamente, qué significan. Muchas veces no tienen un significado, no tienen un propósito particular, no cumplen con nada más que el simple hecho de que fueron cosas que pasaron. Y la muerte es una de esas cosas que simplemente pasa. Y a veces llega de formas más dolorosas que otras. A veces llega en la forma de tragedias, a veces llega en la forma de enfermedades longevas, a veces llega de forma súbita, inesperada, en accidentes. Y a veces que llega de forma pacífica, de forma tranquila, mientras la persona duerme, mientras la persona está tranquila en su hogar. Pero el momento y la forma en la que nos toca partir solo la conoce el Señor. El propósito que cumple solamente lo conoce Él. Y ante la gran pregunta de cómo enfrentamos a la muerte, mi reflexión es que la enfrentamos de la mano del Señor. La enfrentamos regresando a este capítulo de Mateo, regresando a este capítulo de Mateo en el que el Señor nos dice que Él va a estar ahí con nosotros. La entregamos soltando nuestra búsqueda de sentido y de respuestas y aceptando que por más difícil que sea, la muerte es un proceso natural de la vida, que no todo el tiempo tiene un sentido o un propósito particular, pero confiando en que a lo largo de todo este proceso el Señor va a estar con nosotros, nos va a dar la fortaleza que necesitamos para enfrentarlo y nos va a ilustrar cómo podemos continuar con nuestras vidas a lo largo del camino. Porque una de las partes más tristes del proceso de la muerte es que la vida de los que permanecen debe continuar. Muchas veces nos quedamos estancados, muchas veces nos quedamos cuestionándonos qué quiere decir todo esto, cómo podemos continuar con nuestras vidas ante la ausencia de las personas que nos faltan. Y nos damos cuenta en ese proceso que el luto no es un proceso rápido, no es un proceso que desaparece de la noche a la mañana, no es un proceso en el cual nos levantamos un día y ya dejó de existir, es un proceso continuo, es un proceso irregular, es un proceso que unos días tiene altas y otros días tiene bajas, es un proceso en el que unos días se siente más profundamente y hay unos días en los que se deja de sentir temporariamente y el luto nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. Sobrellevarlo es lo único que podemos aprender a hacer.
Y en eso regresamos al texto y recordamos que ante situaciones como estas podemos y debemos ser, como nos invita a ser el Señor, mansos, humildes de corazón. La muerte, sabemos por el sacrificio de Jesús, que no es el final. Y sabemos también que el sacrificio de Jesús fue uno hecho por amor. Y al final, eso es lo que queda. La huella de las vidas de las personas es esa huella de amor. Lo que se queda con nosotros cuando nuestros seres queridos dejan de estar es el amor que tuvieron para nosotros, que nos demostraron. Es el amor que nosotros les demostramos a ellos. Y eso es verdaderamente el luto. Es un amor que ya no tiene dónde ser depositado porque las personas ya no están. Y eso crea este dolor tan profundo, tan inexplicable, tan doloroso, porque la ausencia de estos seres nos recuerda precisamente la importancia que tiene el amor en la vida. Y a veces esperamos y se nos hace tarde para demostrarle a los seres que amamos ese amor. Así que hoy mi invitación sería que antes de que sea muy tarde, salgamos al mundo y le demostremos el amor a esas personas que amamos. Porque lo último que se llevan esas personas, lo último que nosotros nos llevamos, son esos recuerdos de amor. ¿Qué es lo que perdura? ¿Qué es lo que se queda con nosotros? ¿Qué es lo que acompaña y eventualmente reemplaza al dolor? Gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Víctor Emanuel. Pueden conseguirme en todas las redes sociales como @palabravalerosA. Si tienen alguna sugerencia de algún tema particular que les gustaría que tocáramos, pueden escribirme a palabravalerosA@gmail.com. Recuerden suscribirse a este canal y seguirnos para futuros episodios. Les deseo que el Señor los bendiga, que la Virgen los acompañe y que puedan tener un resto de semana bendecido y lleno de amor. En el nombre del Padre y del